Hola, buenos días. Buenos días a todas las personas presentes y a todos los que estáis al otro lado de la cámara. Es la mesa redonda que finalizará este primer día de la jornada, sobre una cuestión sobre la prevención de los riesgos laborales en las obras, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras, de grandes infraestructuras, que preocupa a las administraciones públicas y en especial a Osalan, del que formo parte, y justifica esta mesa redonda, ¿no? Preocupa hasta el punto que desde el 2010, en el 2010 se firmó un protocolo de actuación para la prevención de los riesgos laborales en este tipo de obras, de construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras. Y a partir de ese protocolo, bueno, se han creado unas comisiones de trabajo en el que están presentes los distintos ámbitos de las administraciones públicas involucradas en este tipo de obras, del Gobierno vasco, de las diputaciones y también ahora de los ayuntamientos en el que se realicen este tipo de obras, junto a las empresas que participan en estas obras. Y bueno, yo creo que los objetivos de estas comisiones que trabajan en estas cuestiones, que son el cumplimiento de la legislación preventiva, el contribuir a que se reduzca el número de accidentes y a velar para que las condiciones de trabajo sean seguras y saludables para los trabajadores que trabajan en estas obras, ¿no? Y también estamos muy contentos de esta colaboración entre las administraciones y con las empresas que participan en estas obras, porque creemos que ha contribuido a disminuir los accidentes y a que las condiciones de trabajo sean más seguras, ¿no? Entonces, aquí están presentes personas con una larga trayectoria y con una importante trayectoria en el ámbito práctico de las empresas que trabajan en este tipo de obras, como Gonzalo, como Jesús, como Jorge también como responsable de las especialidades de seguridad del puerto de Bilbao, como Aitor, que trabajan en la prevención, en el área de la prevención de las empresas que trabajan en este tipo de obras, y Marga, nuestra compañera de Osalan, que también tiene esa experiencia, una larga experiencia desde el punto de vista de la administración, ¿no? Que estamos para hacer cumplir la legislación preventiva en este tipo de obras de una gran importancia desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborales. Entonces, hemos planteado esta mesa redonda planteándoles tres cuestiones. ¿Cuáles son las cuestiones básicas preventivas en este tipo de trabajos, en este tipo de obras, de grandes obras, promovidas por la administración pública? ¿Cuáles son las áreas a mejorar en la prevención de los riesgos laborales? Y ya pasando, viendo los accidentes que ha habido, ¿cuáles son los tipos de accidente principales que se producen en estas obras, ¿no? Entonces, yo les pediría que den su opinión sobre estas tres cuestiones claves, cuestiones a mejorar y accidentes, pero me gustaría que se abriera un debate entre ellos, porque son personas que llevan muchos años trabajando en esta cuestión y que seguro que serán capaces de dinamizar una discusión que puede ser enriquecedora para todo el mundo. Gonzalo. Muy bien. Muchas gracias. Yo agradezco a Osalan la invitación y voy a tratar desde mi punto de vista de trasladar... Sí, vamos a ver si funciona la presentación. De trasladar un enfoque basado en algo no absolutista, sino en algo basado en la experiencia diaria a lo largo de todos estos años de profesión. Todos nosotros hemos vivido durante estos últimos 2 años una realidad que nos ha permitido asistir a muchísimas aportaciones vía Internet, en las que hemos tenido ocasión de escuchar y participar con multitud de impresiones y ha sido favorecedor para todos. Si bien yo no considero personalmente que sea blanco o sea negro,
hay muchas realidades diferentes, ¿sí? Aquí entre los ponentes que estaba hablando ahora mismo Mari Nieves, ha habido gente que desde su casa ha opinado, desde sus empresas vía online, aquí algunos de nosotros, Jorge ha explicado, pero sí es cierto que cada uno tiene un sesgo muy particular con respecto a su realidad. Yo voy a hablar respecto a lo que nosotros como empresa global de mantenimiento y construcción de infraestructuras podemos vivir, ¿sí? Así que respecto a las preguntas que nos puedes decir, en las tres diapositivas que voy a poner voy a tratar de sintetizar muy rápidamente y de una forma muy simple para no desviarnos del punto de atención, cómo yo considero que la realidad del sector de construcción está viviendo este momento. El primer punto respecto a cuáles son los condicionantes que nos están derivando a comenzar una obra mal es el dinero. Hemos pasado muchos años desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las cuales la realidad de las obras ha ido variando, la realidad preventiva legislativa ha ido variando y la realidad económica ha ido variando. Se comentaba hace unos minutos en otra presentación previa respecto a los precios en origen de los materiales. Hemos vivido determinadas regulaciones respecto, por ejemplo, estamos hablando de obras de infraestructuras, muchas de ellas públicas, en cuanto a la ley de contratación del sector público, en las cuales se limita esas bajas anormales, ¿sí?, o desproporcionadas, vulgarmente llamadas temerarias, pero que están de alguna forma interpretadas por la Administración a la hora de adjudicar proyectos. Cuando tú encuentras un proyecto, en muchos casos, cada vez más, te encuentras con que un equipo de obra, un jefe de obra, que es el responsable primero, el que pone la cara en el proyecto, se encuentra con que para llevarse ese proyecto a su empresa, pues ha habido una lucha brutal entre otras constructoras y en muchos de los casos de este tipo de obras estamos viendo que hay unas bajas que pueden llegar perfectamente al 50% del presupuesto. No es lo mismo la baja que el riesgo. Y a lo largo de los años hemos visto que el riesgo ha ido aumentando dentro de las grandes compañías, por lo menos en las que yo gestiono en mi grupo. Vemos que el jefe de obra empieza la obra con una pérdida tremenda que tiene que tratar de solventar a lo largo de la ejecución del proyecto. Eso implica que empecemos mal. ¿Por qué? Pues porque cuando empiezas a disponer recursos, pues el jefe de obra, pues evidentemente sabe perfectamente cuáles son sus responsabilidades, las repercusiones administrativas, civiles, penales que tienen cada uno de los roles que intervienen en un proyecto de ejecución. Pero sabe que pierde un montón de dinero, ¿sí? Evidentemente, las empresas son entidades con ánimo de lucro, en las cuales las grandes compañías tienen unos números, las pequeñas tienen otros, pero todas con ánimo de beneficio. ¿Cómo puedes hacer dinero? Pues gastando menos, ¿sí? Lamentablemente, no en cuanto a solamente el rol del contratista, el del subcontratista le ocurre lo mismo, quiere sacar un beneficio. La Ley 32, reguladora de la subcontratación, nos encajó dentro de unos límites o unas líneas de por dónde podíamos y dónde no debíamos trabajar en construcción y a partir de ahí cada uno tiene que repartirse esos beneficios, que en muchos casos son deudas, por parte de las constructoras. Se está viendo en el sector a lo largo de estos años, porque es algo que va en declive, que muchas obras son deficitarias para la empresa contratista y cuando termina la obra ha perdido dinero. Entonces, ¿cómo podemos pretender que una organización trate de aportar al máximo sabiendo que va a perder dinero? Si yo en mi casa traigo una empresa que me va a poner ventanas y sé que el señor que me va a poner las ventanas está perdiendo dinero, pues no me puedo esperar lo mejor. Pues entonces nosotros tenemos que entender como empresas contratistas que va sobre nuestra responsabilidad y sabemos que la inversión en prevención es positiva y que tú puedes perder un dinero en una inversión directa pero que a la larga te va a satisfacer y te va a repercutir. Tenemos unas responsabilidades sociales empresariales en las cuales tenemos que dar a la sociedad cumplimiento normativo, cumplimiento legal y, por supuesto, en materia de prevención de riesgos laborales, orientar el tiro a que no haya ni un solo incidente que pueda repercutir sobre la salud de los trabajadores.
Pero, como te digo, esto va mucho sobre la responsabilidad y hasta la personalidad de las empresas que integran un proyecto. Muchas veces decimos que los mejores mandos, hablaba hace un rato Susana respecto a la capacitación, la formación de los mandos, los mejores mandos en materia de ejecución también lo son en materia de prevención de riesgos laborales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tienen una forma de integrar la prevención dentro del proceso constructivo, ¿sí? En la cual ellos saben que si tienen que hacer una inversión que se les sale del bolsillo, pero que es oportuna y necesaria, la van a hacer. Por parte de las empresas tenemos obligación, y es nuestro día a día, muchas veces hacer luchas internas para tratar de conseguir que lo que sea oportuno y necesario se lleve a la realidad, más allá de lo que sean los planes de seguridad, los procedimientos de trabajo seguro, que podemos hablar también de ellos, pero bueno, en los pocos minutos que vamos a disponer vamos a tratar de encajar un poco respecto a las preguntas. Por último, si somos capaces de hacer un número a fin de obra, pues veremos que esa inversión que podamos haber hecho en prevención de riesgos laborales también tiene que ver con los equipos humanos, no solamente equipos materiales, también humanos. Esa disposición de recursos va más allá de lo que pueda ser el mero nombramiento o asignación de un recurso preventivo, ¿sí? Hablábamos antes respecto a que cuando un recurso preventivo está asignado, tiene que ser asignado contra algo. No es una formación, es algo más, es bastante más. Es una capacitación. Tiene que estar capacitado y eso implica mucho, ¿sí? En determinadas empresas llevamos sistemas de gestión que son herramientas, ¿sí? ISO 45001 es el que está últimamente más en boca de todos porque es una norma internacional de estandarización que te permite, si quieres, si lo pretendes y eres consecuente, llevarlo a cabo. Uno de los capítulos principales es la capacitación del personal. Por eso, si yo tengo un mando intermedio dispuesto en obra, capacitado, eso me va a costar un dinero, ¿sí? Que no sea un encargado que se le ha dicho, tú eres recurso preventivo porque tienes el nivel básico, está otra cosa. Entonces necesitamos personal que se dedique a ese aseguramiento y eso cuesta un dinero y va contra los bolsillos de las empresas en muchos casos. En otros, pues bueno, pues desde el proyecto te asignan una economía, pues que en muchos de los casos que yo por lo menos dirijo, pues es insuficiente, pero desde las empresas tenemos obligación de tratar de hacerlo bien. Los recursos preventivos que sean miembros de los servicios de prevención, que no sean personas que se dediquen a otra función. La siguiente de los condicionantes que tenemos es el tiempo. No tenemos tiempo material para llevar adelante un proyecto de X meses en hacerlo en X menos Y. Cuando para sacar una obra adelante un proyectista, un calculista ha determinado unos procesos de construcción y el contratista ha licitado una baja también en cuanto al plazo de la obra, pues va peor, porque si empezábamos a perder dinero y además tengo que hacerlo más deprisa, pues ahora sí que se me empieza a amontonar el trabajo. Tengo trabajadores más estresados, mandos, prisas. Las prisas no te permiten planificar. Los planes de seguridad y salud, pues aunque la guía del 1627 ya nos dice, o yo lo interpreto como que un plan de seguridad y salud no tiene que ser un vademecum, y se comentaba hace un rato respecto a todo lo que tiene que ser una obra, no tengo que describir todos y cada uno de los aspectos, para estar la profesionalidad y los métodos operativos. Nosotros en países anglosajones donde trabajamos con planes de seguridad y salud bien reducidos y luego trabajamos con method statements, ¿sí? Procedimientos de trabajo en los cuales determinamos cuándo, sabemos cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo, cuándo, dónde, con qué, ¿sí? Y ahí se sigue. Eso exige tiempo. Si no tenemos tiempo porque hemos licitado la obra y me han adjudicado la obra con una bajada temporal, estamos constriñéndonos todavía más. Y si además los recursos que estamos asignando a la obra tienen que asumir otros roles, pues tiempo que le estamos quitando a su jornada. ¿Eso en qué se traduce? En que cuando tú tienes que auspiciar como técnico o como prevencionista una labor, te encuentras con que son todos prisas, porque hay que hormigonar o porque tenemos que hacer cualquier labor y el cliente tiene prisa, porque si no vamos a tener problemas. En ese caso,
es un nuevo problema que hemos encontrado a lo largo de este tiempo. Y por último, en cuanto a qué opciones yo considero personalmente que son las líneas de trabajo que pudiéramos ofrecer, y yo al resto de los compañeros que estamos aquí les propongo, si quieren pensar en si son las adecuadas o no, es primero integrar la prevención, pero no solamente desde las empresas constructoras, contratistas, subcontratistas, sino primero los promotores, ¿sí? Los promotores asignan coordinadores de seguridad y salud, ¿sí? En muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, con una presencia parcial, a tiempo parcial, en los proyectos. Un coordinador de seguridad y salud no es un policía, ni es un vigilante, ni se tiene que encargar de verificar si los papeles están bien o no están bien. Eso sería para otra jornada, la coordinación de actividades empresariales en lo que se ha derivado a lo largo del tiempo. Un coordinador de salud tiene que coordinar a las empresas, ¿sí? Si nosotros no tenemos un coordinador de salud que nos coordine, seguimos peor. Igual tendríamos que pensar en que los promotores asignaran, de la misma forma que en determinadas obras públicas, determinados promotores públicos asignan vigilantes de ejecución que asisten a la dirección facultativa de la obra, pues quizá, amén de que tengamos un coordinador de seguridad y salud, si pudiéramos tener unos vigilantes de que la prevención se ejecute dentro del proceso operativo, ¿sí? ¿Esos vigilantes podrían ser coordinadores? Pues no lo sé, pues podría ser, pero tendrían que tener determinada asignación. Y muchos proyectos de obras en los que cuando centramos el proyecto y vamos a empezar con él, veo que la asignación del coordinador es escasa, hablo con los coordinadores y digo, ¿cuánta asignación tienes? Y trato de hablar con el promotor para decir, ¿seríamos capaces de aumentar la asignación temporal del coordinador en este proyecto para que pueda estar más tiempo en la obra viendo? Porque si tú vas de Pascuas a Ramos, te ocurre lo que le ocurrió ayer a Jorge, que se encontró ese despropósito en esa obra. Si tú tienes más recurso, tenemos que entender que la dirección facultativa está de mi lado, el coordinador está de mi lado y todos los contratistas desearíamos tener un coordinador a tiempo completo en obra, porque lo que no va a hacer es ponerte palos en las ruedas, lo que te va a hacer es decir, te limito por dónde vas mal y te oriento por dónde vas bien, ¿de acuerdo? Eso que se lleve a la dirección de las grandes constructoras, de las medianas y de las pequeñas constructoras, hasta de los autónomos. La mentalización de que o se hace bien o no se hace, ¿sí? Eso implica tener que poner encima de la mesa tiempo y dinero. Pues bueno, es entender las repercusiones. Que se pueda planificar, como os decía, y, como os decía, por último, el auspicio por parte de las empresas, aparte de las obligaciones que todos conocemos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con respecto a lo que tiene que hacer cada empresario en una actividad tan a veces compleja como puede ser una obra de construcción y mantenimiento. Gracias. Jesús, ¿cómo ves los condicionamientos, las líneas de trabajo? Vamos a ver si soy capaz de seguir el guión. Bueno, kaixo, eguerdion guztioi eta eskerrik asko etortxagatik. Agradecer a Osalan y en particular a Marinieres el que se hayan acordado de mí para esta mesa redonda. Y sobre todo Marinieres el que hayas tenido el detalle de poner en el programa experto en construcción y no el señor mayor de la mesa, con lo cual me anima bastante. En cuanto a los aspectos claves o aspecto clave para la actuación en materia preventiva en las obras de construcción y mantenimiento de infraestructuras, yo echo de menos la cultura preventiva. Pero cuando hablo de cultura preventiva no hablo de la cultura preventiva de las empresas, sino hablo básicamente de la cultura preventiva que tenemos en la sociedad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el periódico, en la televisión, reportajes pues, relativos a la escasez de vivienda o a la falta de mano de obra? Y para ilustrar esos reportajes o esas imágenes nos sacan a trabajadores haciendo el pino en una obra o una obra con falta de medidas de seguridad. Eso es lo que llega luego a la sociedad y la sociedad lo que ve es que parece ser que eso es así como tiene que ser, porque lo dice la tele y lo dice la prensa. Entonces, yo creo que un factor importante para conseguir que el tema de construcción al final no sea algo de los prevencionistas, ni de los encargados, ni de la gente que se dedica a la construcción, sino que sea un problema de la sociedad y que la sociedad lo vea como algo que hay que corregir. Es decir, yo puedo tener miles de procedimientos, dar miles de formaciones,
Pero si al final me siento delante de la tele, me presentan una noticia que no tiene nada que ver con prevención y veo a gente haciendo el indio con perdón, pues pienso que eso es lo normal, porque lo sacan en la tele y eso es así, cuando realmente eso no es así. Yo me he aficionado un poco ahora al tema del LinkedIn y hace poco tuve una pequeña controversia con una persona que había publicado pues, primero unas fotos y luego colgó el vídeo del reportaje que daban en una cadena de televisión a nivel nacional. Y solamente con las fotografías yo me quedé sorprendido, porque bueno, pues hacían alarde de que bueno, pues con la falta de suministro de materiales en la empresa de montaje, pues que a ver qué pasaba, y explicaban sus motivos y se daban una vuelta por una hora. Y lo que había alrededor, al menos en las fotografías, y luego hubo una persona que me mandó un WhatsApp y me dice, solamente las fotografías, ¿no has visto el vídeo? Digo, no, digo, solamente he visto los andamios y 2 cosas más. Y dice, pues si miras los EPIs, no sé qué, no sé cuántas. Es decir, eso que sale en televisión, cogemos y decimos, presentamos una obra como ejemplo de cómo se están haciendo o qué problemas tenemos, al final resulta que lo que sale es que la obra está hecha un desastre y no se ha tenido en cuenta el tema de prevención. Y eso las empresas también lo tienen que tener en cuenta. Es decir, cuando hacemos nuestra propaganda, cuando hacemos de cara a la sociedad, decimos, oye, somos fulanito de tal y hacemos todas estas cosas. Estaba viendo ahí las fotos, no sé si las barandillas aquí están muy bien o no están muy bien, pero ese tipo de detalles también hay que cuidarlos. Es decir, si yo presento una jornada de construcción, pues vamos a seleccionar las fotos de tal forma que lo que se vea es lo que está bien. Porque si yo veo fotografías o imágenes con errores en prevención, el que lo ve, que no está en el tema, dice, eso es lo normal, eso es como tiene que ser. Y si no corregimos eso, lo vamos a tener bastante complicado. La otra cuestión que tendríamos que tener en cuenta, que se ha hablado hace muchos años, y va hablando muchos años a cuenta de esto, es la formación de las personas a nivel, vamos a decir, básico. Tendríamos que empezar, yo no sé cómo se llama ahora, pero bueno, aulas de infancia o guarderías, empezando con los más pequeñitos, a enseñarles las cosas cómo se deben de hacer bien y seguras. Eso requiere formación de la gente que enseña, de los profesorados, de la gente que les cuida. Todo eso trasladarlo luego a la enseñanza convencional. Es decir, que cuando nosotros damos una clase, la clase cuente con unos pupitres, como Dios manda, adecuados a los alumnos, enseñarles a los alumnos cómo se tienen que sentar. Es decir, lo que hemos dicho toda la vida, asignatura transversal. De tal forma que cuando un chaval llega a la escuela se siente como Dios manda, y si lleva el portátil, pues que pregunta a ver cuándo lo puede poner mejor para que la luz le dé bien y no se vea los movimientos. Es decir, eso requiere cultura. Y esa cultura no la tenemos. Y sin esa cultura, poca cosa podemos hacer en el tema de prevención, por mucho que nosotros nos empeñemos en hacer campañas, en dar formación, en tener registros, en tener etcétera, etcétera. Yo creo que eso es realmente lo que nos haría falta. Ya sé que no es nada nuevo, vamos, pero yo creo que ahí es donde debemos de incidir. Es que luego, además, nos encontramos con que esto pues, se toma como algo normal y el que haya accidentes, pues si hemos ido asumiendo en su momento que los accidentes de tráfico son habituales, que cada X tiempo pues, tenemos 10, 12, 15 muertos o fallecidos en la comunidad autónoma, por decir un ejemplo, que la pandemia hemos visto las estadísticas y al final te cansas de ver estadísticas de números, hemos subido 2, hemos bajado 5, hemos subido 20, dices, vale, pues otros 20 más, o sea, perdemos la perspectiva. Y en los accidentes de trabajo pasa lo mismo. Es decir, un accidente mortal en no sé dónde, dices, vale, pues uno más, pero perdemos la perspectiva. Entonces, de alguna forma también tendríamos que incidir en que la gente viera que eso no puede ser así. Es decir, que tuviéramos algún recordatorio de que eso se tiene que cambiar. Comentaba yo en otro foro no hace demasiado tiempo que pues, podríamos empezar a pensar ya, de la misma forma que tenemos monumentos a la memoria y esas cosas, que tengamos recordatorios, yo no sé si en los pueblos donde fallece la gente o de donde eran, yo sé que con el tema de Ermua, en Zaya, creo recordar que era donde vivía Joaquín, pues se ha colocado una placa o se ha dedicado una calle. Yo digo que podríamos preparar algún tipo de monumentos, algo donde se vea y seamos conscientes de que cada día ese árbol, ese monumento, pues se va llenando. ¿Y de qué se va llenando? De nombres de personas que han fallecido. Y que seamos conscientes de que el día a día nos va machacando y nos va quitando gente. Y eso sería una de las formas, yo creo que de concienciar y de que con esta cultura preventiva, ya digo, no solamente en el ámbito nuestro de la construcción, sino a nivel, vamos a decir, global, pues nos ayudaría a mejorar bastante todo este tema. En cuanto al tema de los accidentes, y es que aquí no sé cómo plantearlo.
Es que no me gusta el tema de analizar los accidentes que tenemos. Y me explico. Para analizar cuáles son las causas de los accidentes, tenemos que disponer de unos listados. Y yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué listados? ¿Los que proporciono a la Administración? ¿Los que tengo míos internos con los accidentes? ¿Cuento los accidentes sin itinere? ¿Solamente cuento los accidentes sin baja? Es decir, si yo para estudiar cuáles son los accidentes que más se repiten y qué medidas preventivas puedo aplicar, necesitaré que todos apliquemos un punto de partida homogéneo, es decir, que todos hablemos del mismo tema, que no hablemos cada uno de una cosa. Y eso ahora mismo no se está haciendo. Yo prefiero hablar de analizar situaciones de riesgo. ¿Qué situaciones de riesgo se nos repiten más en nuestros centros de trabajo? Y a partir de ahí, analizando las situaciones de riesgo, encontraremos las soluciones para que los accidentes no lleguen a ocurrir. Viendo no hace mucho una película de esas que pones como un ruido de fondo, de repente era de ciencia ficción y sueltan una cosa así como, hablaban del principio de Heisenberg. Dices, no sé si lo he dicho bien. Y dices, oh, una película de esas de serie ya no B sino C o D. Y al final venían a decir, en una escena concreta, que los accidentes son inevitables, porque Heisenberg decía que el 1 no existe. No se puede conseguir el 1. Y yo añado, y el 0 tampoco. ¿Y cuántas veces nos hemos obsesionado con el 0 accidentes, con el 0 bajas, con el 0 no sé qué? No puedes intervenir en todos los factores que intervienen a la hora de ocurrir el accidente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo entiendo que atacar las situaciones de riesgo, y así sabemos que por lo menos los accidentes que nos ocurran van a ser de poca seriedad. No sé si estáis de acuerdo o no, si eso luego lo debatimos. Y luego, por último, en cuanto a qué cambiaría yo en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y qué se tendría que exigir y por qué, yo había preparado aquí una parrafada bastante maja, pero voy a resumirlo muy fácilmente. Para mí el sistema de seguridad y salud en el trabajo ahora mismo está, yo creo que bastante bien. Yo creo que no hay que cambiar absolutamente nada. Y lo he dicho más veces, yo lo que creo que había que hacer era que se cumpla lo que tenemos, lo poco que tenemos. Antiguamente teníamos la ordenanza laboral de la construcción y cerámica, que eran, no sé si recuerdo, 57 hojas o 70 y tantas hojas, no eran más. Y si hubiéramos cumplido en su momento lo que ahí se marcaba, la prevención hubiera sido coser y cantar. Nos hemos sacado de la manga un montón de papeles, un montón de procedimientos, un montón de requisitos, para al final estarnos preocupados de llenar una aplicación que te requiere unos checklists, unas preguntas, no sé cuántos, que llegar a la obra y decir, oye, hay que colocar allí una barandilla. Oye, ven aquí, que vamos a colocar una línea de vida aquí, así, así y así. Es decir, hemos perdido un poco la perspectiva bajo mi punto de vista. Y creo que eso hay que retomarlo. Nos hemos dejado de solucionar las cosas in situ y nos hemos dedicado a rellenar papeles y a rellenar aplicaciones. ¿Cómo se podría solucionar esto? Y creo que engancho un poco, hablé otro día con Marga, y creo que engancho un poco con lo que va a comentar yo luego. Y yo aquí quería hacer una apología del técnico de prevención. Y esa apología es muy sencilla. A los que estáis aquí y a los que estáis online, os lanzo unas preguntas y cada uno haga conciencia y analice qué es lo que hace realmente. ¿Cuántos o cuántas de vosotros han realizado estudios o documentos para las ofertas de vuestras empresas? ¿Cuántos habéis hecho comparativos de casetas, de EPIs o de servicios de prevención ajeno para la UTE que habéis constituido? ¿Cuántos habéis organizado los reconocimientos médicos de la gente de obra y de la gente de oficina? ¿O cuántos habéis pedido los repuestos de los botiquines de la obra? Y ahora que hemos tenido la pandemia, ¿cuántos de vosotros os habéis dedicado a hacer los controles de temperatura de la gente y a realizar los test COVID? ¿Esas son tareas de los técnicos de prevención? ¿Sí o no? Yo creo que no. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en el sistema? Pues en el sistema tiene que cambiar que cada uno se dedica a lo suyo. Y el técnico de prevención se tiene que dedicar a hacer prevención. Pero de la prevención que todos estáis pensando, de la buena, no de la que nos imponen, porque la que nos imponen al final no es prevención, es otra cosa. Comentaba otro día con Angélica, que de vez en cuando nos echamos unas parrafadas y filosofamos un poco. Y ella me decía que lo que estamos perdiendo es el norte. Y yo creo que lo estamos perdiendo totalmente. Es decir, nos estamos dedicando a otras cosas que no son prevención y estamos perdiendo la perspectiva. Y yo me había traído aquí una compañera que me regalaron los compañeros del equipo del que he tenido la suerte de formar parte durante muchos años. Y me decían, no pierdas el norte. Y yo os recomiendo que cuando os veáis un poco perdidos, cojáis aquí la brújula y digáis, ¿dónde marca el norte? Y en este caso marca para allá.
porque el norte sois vosotros mismos. O sea, que no nos líen, porque la prevención somos nosotros y somos los que tenemos que imponer lo que hay que hacer. Porque en estos foros hablamos muy bien de nuestras cosas, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no nos reivindicamos y no nos reivindica nadie. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y esa sería una forma de conseguir que la seguridad y salud en el trabajo fuera más potente. Gracias. No ha dejado difícil, ¿no? No creo. Bueno, hoy agradecer a Osalan la invitación a la Autoridad Portuaria de Bilbao, la posibilidad de participar aquí. Yo no tengo guión porque soy responsable también de medio ambiente del puerto de Bilbao y entonces tenemos objetivo 0 papeles. Entonces, nada, en el móvil. Bueno, yo hablo desde una empresa pública de promoción de obra pequeña, grande y muy grande del puerto de Bilbao. Desde que en el año, allá por el siglo XIX, cuando era Junta de Obras del Puerto, se construyó la primera gran infraestructura portuaria de la zona, como fue el muelle de hierro Portugalete por Evaristo Churruca, pasando por los años 70, la construcción del dique de Punta Lucero, que los viejunos como nosotros lo conocemos como superpuerto, donde se han instalado luego los muelles de Petronor, pasando por el dique de ampliación de Ciérvana y la ampliación de muelles, y ahora mismo pues todo lo que es el espigón central y la prolongación del muelle Z1. Bueno, pues somos una promotora de obra muy grande y licitación. Y también somos promotores de obra menor, sin proyecto, y somos empresa principal para una serie de contratas, entre ellas pues, la de mantenimiento de obra civil, con lo cual, bueno, pues tenemos tema. Yo también, bueno, me ha gustado también la presentación que ha hecho Gonzalo, porque yo también quería hablar de dinero y de tiempo. El tema de la licitación de obras. El tema de la licitación de obras está clarísimo. Es cierto, están yendo a saco con el precio en la presentación de ofertas y, bueno, ¿qué podemos hacer ahí nosotros? Pues, lógicamente, intentar, desde el Departamento de Prevención, influir para que la valoración principal no sea todo precio. Tenemos que intentar meter temas de prevención. Y el otro día en la jornada de la PD, que también participaba, que también organizaba Osalan, la responsable de prevención de Iberdrola decía que el Departamento de Prevención, los servicios de prevención tenemos que estar desde el principio, ¿no? En los procesos de compra, desde el principio, desde el primer momento. Entonces, en los departamentos de prevención de las entidades públicas que promovemos obras tenemos que estar en la elaboración de pliegos. O sea, no podemos dejar que el Departamento de Construcción y tal elabore sus pliegos y luego nosotros entremos ya a coordinar después. Tenemos que estar en la elaboración y meter criterios preventivos en la valoración de ofertas. Es fundamental, porque si no nos encontramos con lo que dice Gonzalo, que baja mucho el precio, luego las fórmulas de baja temeraria están pensadas para cuando hay una diferencia muy grande entre una y las demás, pero si todo el mundo va abajo, no hay baja temeraria. Entonces, el adjudicatario va a estar con un precio muy inferior y entonces va a ahorrar en todo, va a ahorrar en medios auxiliares, en medios personales y, bueno, sobre todo, mucho en prevención. Con lo cual ya tenemos un punto de mejora nosotros, nosotros hemos mejorado algo en eso y todavía nos queda bastante mejora. Hemos conseguido ciertas cosas como la presencia obligatoria de técnicos de prevención en ciertas obras de especial peligrosidad o los sistemas de gestión de prevención acreditados o certificados por entidad externa, pero nos queda recorrido en la influencia en la elaboración de pliegos, eso está clarísimo. Dinero, entonces, también tiempo, y el tiempo también es dinero. La segunda aspecto era la figura, para nosotros la figura clave de los coordinadores de seguridad y salud en obras. También de los coordinadores de actividades empresariales, pero para nosotros es fundamental que estos coordinadores tengan tiempo. Tiempo para la gestión documental, que está muy bien, que yo también muchas veces el papel tiene su importancia, el plan de seguridad, los procedimientos e instituciones de gestión, las actas, los registros. Bueno, hay que dejar cosas por escrito. Pero el coordinador tiene que tener tiempo para estar presente en obra. Para estar presente en obra, para hacer equipo con el jefe de obra, con los recursos preventivos, con el técnico de prevención. Tiene que estar presente en las digamos, tareas de especial peligrosidad. Pero también si es de noche. Si es de noche tiene que estar presente. Si es un fin de semana, tiene que estar allí. No puede ser que, bueno, en las obras en las que
sabes que te visita una vez a la semana el coordinador. Pues te visita el lunes, bueno, ya está, ha pasado, ya me relajo, y como hace unas figuras bastante de inspección, como se le considera bastante de inspección, y bueno, ya ha pasado el técnico y el coordinador y se relaja la cosa. Entonces tiene que tener disposición de tiempo para hacer presencia de obra. En nuestra experiencia en la Autoridad Portuaria de Bilbao es que desde hace unos 4 o 5 años aquí, antes se licitaba por obra. Se hacía una licitación para una obra concreta y por el Departamento de Obras. Y hemos pasado a la licitación de los coordinadores de seguridad y salud, la hacemos en el Departamento de Prevención, directamente. Y la hacemos por tiempo, de tal manera que nos permite, de alguna manera, coordinar el tiempo de los coordinadores, muchas veces en función de lo que ellos nos dicen incluso, y de sus necesidades, y intentar no escatimar en tiempo, que es dinero, de los coordinadores de seguridad y salud en obras. Y por último, y ya para acabar y no extenderme yo mucho, ayer hablaba con precisamente estuve hablando con los coordinadores de seguridad y salud a ver qué me podían contar para contar yo aquí hoy. Y entonces ellos le daban mucha importancia al técnico de prevención de la contrata principal. O sea, y es verdad, en las obras grandes, salvo que tú lo hayas establecido en los pliegos o en los contratos la obligatoriedad de presencia permanente, en las obras muy grandes es habitual, por parte del contratista principal, tener un técnico de prevención, un profesional de la prevención, permanentemente en la obra. Y entonces para ellos es muy fácil, ¿no? Hablan el mismo idioma, son los dos profesionales de la seguridad y salud, y es mucho más fácil relacionarse con ellos que los recursos preventivos designados, como pueden ser los encargados de obra y todo eso. Y entonces, bueno, ¿cómo se puede conseguir que las obras medias, como antes hablaba Jorge, mi tocayo, que las obras, digamos, no muy grandes o pequeñas, haya un técnico, un interlocutor, profesional de la prevención? Aquí lo lanzo, no sé yo la respuesta. Es posible que esa figura se podría introducir en la normativa y darle atribuciones y competencias. Puede ser, ahí lo lanzo. Y por último, bueno, ya que me dijeron los coordinadores que dijera que, bueno, que pues es verdad que en nuestro caso igual, como entidad pública, no tenemos tanta dificultad a la hora de poder dar tiempo a los coordinadores, pero es posible que también dentro de la normativa de desarrollo se le podría dar diríamos, unos tiempos como un servicio de prevención ajeno. El servicio de prevención ajeno está tasado a cuántos trabajadores puede dar servicio en función de los técnicos que tiene. ¿Un coordinador de seguridad y salud? Pues aquí lo dejo, esas dos preguntas. Gracias. Egunon Denori, muchas gracias también a Osalan por invitar a Ascovia a esta mesa redonda y yo personalmente por sentarme, como le dije a Gonzalo el otro día, a la mesa de los mayores con viejos y grandes profesionales que llevamos muchos años trabajando, con camisa y sin camisa, ¿verdad? Bueno, yo creo que voy a ser un poco más terrenal que los demás, aunque cuando oyes hablar de dinero es cierto que al final, pues evidentemente es algo muy importante, pero para mí una de las cuestiones principales que tenemos que tener y tender en prevención, en construcción, es la planificación y también decía Gonzalo, la integración de la prevención en todos los procesos. En obras grandes, de grandes infraestructuras, es mucho más habitual que esto se dé. Hemos tenido un montón de reuniones de coordinación en grandes UTEs, hemos tenido un montón de procesos, hay muchos más medios, pero todavía esa planificación de todos los agentes que van desde el proyecto hasta el último señalista que se decía antes, de todos los agentes que participamos, esa planificación y esa integración a veces yo creo que creo que muchas veces no nos la queremos ni nosotros. Y cuando hablamos de integración y de planificación, en construcción a nadie se le olvida cuando va a planificar que tiene que colocar el hierro y echar un H25, pero muchas veces se nos olvida la ménsula del encofrado. Y ese transcurso de cómo puede ser que a un gran jefe de obra, con un buen encargado, con grandes profesionales, que encima no hay muchos en construcción, llegue un técnico de prevención o un coordinador y vea esas ménsulas allí puestas, partiendo de que puede ser un buen equipo de trabajo, ¿cómo puede ser que lleguemos a ese punto desde que no estén previstos los medios hasta que el trabajador se quiera subir, o se tenga, o se suba a un elemento que es
a todas luces insuficiente para la seguridad y que, gracias a Dios, casi siempre, aunque estén con alambre, no se caen. Porque es verdad que somos ingeniosos en construcción a unos niveles insospechados. Toda esta planificación y toda esta integración para mí es muy importante y creo que, y también se ha comentado anteriormente, creo que es una pata que nos falta muchas veces, que la comunicación sea mucho más transversal. Los técnicos de prevención podemos hacer planes de seguridad o los coordinadores pueden hacer estudios de seguridad fantásticos o horrorosos. Podemos llegar a tener una documentación, unos anexos, unos procedimientos de trabajo que estén bien o mal. Hay de todo, hay de todo. Pero muchas veces esa comunicación, esa información que llegue al tajo, yo creo que se da muy pocas veces. Esa integración, para mí integración es que lo que queramos hacer en la caseta de obra se haya consensuado con el tajo para que luego realmente se haga así. Muchas veces en prevención lo que realmente hacemos es hacer un papel para decir cómo quiero que se hagan las cosas sin consultar con el resto. Y si fuésemos un poco más empáticos y nos dijesen a nosotros todo el rato cómo tenemos que hacer un plan de seguridad o cómo tenemos que sentarnos en la mesa o cómo tenemos que hacer un test COVID, que este año ha sido la pera, acabaríamos, creo que hasta enfadados con la persona que estaría diciéndonos todo el rato cómo tienes que hacer. En temas de ergonomía, si alguien tienes sentado todo el rato diciéndote estás mal sentado, seguro que acabas hasta el gorro de que te estén corrigiendo. Y yo creo que muchas veces pecamos desde la prevención de que integrar no es corregir, integrar no es vigilar, integrar es que todos seamos mucho más partícipes. En cuanto a los accidentes de construcción que íbamos hablando un poquitín, yo me imagino que en las grandes infraestructuras todos tenemos bastante claro que los grandes accidentes se dan por caída en altura, hemos visto los temas de cubiertas, por supuesto enfermedades profesionales, agentes químicos, en grandes infraestructuras por los medios auxiliares descomunales que usamos, por los terrenos, por la gran complejidad que tienen muchos proyectos que tenemos que ejecutar, porque trabajar en un túnel es peligroso y desagradable per se, desde el ruido hasta las bolsas de gas, hasta la maquinaria. Pero yo creo que muchas veces nos centramos en ese aspecto y a mí me gustaría destacar hoy que lo complicado muchas veces en estas obras es la coordinación de actividades empresariales, pero no vista como la CAE del Real Decreto, sino la gestión de los equipos, la gestión de las personas. Y es algo que en construcción yo creo que muchas veces pecamos, no sé si es de jerarquía, pero desde luego no es de una gestión de equipo. No tomamos las obras, sobre todo desde la vista del contratista, figura jefe de obra, técnico de prevención, encargado, oficial, oficial de segunda, peón. Muchas veces, y eso sumado a la empresa de la grúa, a la empresa de la estructura, al montador de la cimbra, al albañil que está debajo, al maquinista subcontratado del movimiento de tierras, al camionero que entra. Toda esa gestión de todo ese equipo me parece un tema que es complicadísimo, complicadísimo. Y yo muchas veces les decía a mis encargados que ellos son verdaderas máquinas de gestionar equipos y no son ni conscientes. Muchas veces, antes creo que decía Jorge que el recurso preventivo no sabe ni qué es recurso preventivo. Y el encargado de obra o el jefe de obra a veces no sabe ni de toda la gente que tiene que gestionar, ni cómo gestionarlo, ni de lo que es capaz de hacer. Lo hacen y punto. Y muchas veces en construcción hacemos eso, lo hacemos y punto. Yo creo que la coordinación de actividades empresariales se nos ha quedado, comentábamos antes, y es verdad que da para otra jornada o para ninguna más, se nos ha quedado en algo excesivamente burocrático y que tanto la formación que comentaba Susana como todo el resto de documentación reside en que la plataforma CAE de turno ponga semáforo verde para adentro y ese señor, una vez entra en obra, prácticamente puede hacer lo que le dé la gana, o lo que le dé la gana, o lo que le manden a hacer, o lo que toque hacer. También quería mencionar un poco, que lo hemos mencionado antes y se va a mencionar mañana también en las jornadas, que en construcción tiramos mucho de la terapia del miedo, que le llamo yo, y que lo que nos asusta muchas veces es tener un accidente grave, porque realmente es
lo más desagradable y lo más radical, lo más grave, evidentemente, cuando tienes un trabajador que tiene un accidente muy grave o mortal, con unas consecuencias físicas muy relevantes o muy serias. Y que nosotros mismos, como técnicos de prevención, muchas veces dejamos de lado tanto las enfermedades profesionales como los riesgos ergonómicos, el ruido, todos esos daños que van haciendo a los trabajadores de obra, que poco a poco van haciendo mella y que cuando hablas con ellos lo tienen absolutamente asumido. Tienen asumido el ruido de tal forma que creo que todos los técnicos de prevención que hemos visitado y que visitamos obra, pues, bueno, creo que sería imposible contar la de veces que le has tenido que llamar la atención a alguien por ponerse los cascos de antirruido, las gafas de seguridad. Y yo creo que es en parte porque lo tienen tan asumido de que su trabajo es dañino para ellos que no acaban de verlo. Y muchas veces hay que ser un poco empáticos y ver que el ser humano se acostumbra al riesgo. Y tenemos que ser capaces de ver, y no en el sentido paternalista, que cada vez quiero rehuir más del sentido paternalista, porque a cada trabajador hay que darle herramientas y hay que exigirle lo que hay que exigirle. Pero también tenemos que ser, yo muchas veces pongo el ejemplo, la cantidad de gente que conduce a 140, a 150 kilómetros por hora por autopista y no ve el riesgo, no ve la diferencia de conducir a 100 o a 120. Y eso en construcción yo creo que a muchos trabajadores les pasa y odio cuando hay un accidente y se pone la coletilla de exceso de confianza. Es algo que me parece que está completamente fuera de lugar. Pero sí hay veces que llegamos todos los seres humanos, no un trabajador de la construcción, un ser humano, a asumir eso. Y no tenemos que olvidar pues, que los riesgos ergonómicos, los riesgos por agentes físicos, químicos, son a medio largo plazo tan graves como el que se cae, porque son riesgos que podemos llegar a ir dejando en segundo plano, pero que le tenemos que dar la importancia y que tenemos que ser lo suficientemente creativos desde las asociaciones, desde los organismos públicos, desde las empresas y desde los propios trabajadores para poder combatir con ello. Porque antes, cuando hemos visto siempre que vemos las exposiciones, enfermedades profesionales y vemos posturas súper inadecuadas en construcción, luego es que vas al tajo y dices, ¿y esto cómo lo hago? O sea, ¿cómo consigo que este lucidor o que este encofrador no me repita este gesto 1 y 1000 veces, 1 y 365 días? Es muy complicado, pero tenemos que intentar de ser creativos y de darle un punto práctico y de buscar soluciones que, asumiendo que somos un sector de riesgo y que es un sector muy duro y que trabajar en la calle intemperie, lloviendo ya 5 grados, pues no tiene que ser duro sí o sí, buscar soluciones para poder mejorar en la medida posible y minimizar. Y por último nos preguntaban, que estoy de acuerdo en parte con JJ también, qué cambiaríamos y qué se tendría que exigir. Por supuesto que todo lo que he dicho antes de tener una mayor integración me gustaría. Y lo que me gustaría, porque desde la Asociación de Constructores, organizando diferentes eventos con muchos técnicos de prevención, responsables de prevención, con conversaciones con técnicos de prevención, de fundación, de empresas, con coordinadores de seguridad cuando vamos en obra. Yo creo que cada vez vamos teniendo más la sensación de que somos vigilantes. Intentaba recopilar adjetivos que nos habíamos puesto técnicos en muchas situaciones y uno decía vigilante. A mí antaño me gustaba mucho porque éramos asuntos internos y en las películas de policías asuntos internos nunca es bien recibido. Y yo creo que integrar es que el de prevención sea bien recibido en la obra y que no vaya... hace poco un coordinador me dijo que es, y lo quería poner como ejemplo, decía, yo no voy a avisar a las obras de cuándo voy y cambio los días, yo voy a pillar. No estamos integrando. Pero es que él tiene la sensación de que tiene que ir a pillar porque le están engañando las obras, porque luego el corte de la foto que ponía Jorge se hace el fin de semana. Tampoco está integrando la empresa, por lo tanto, quiero decir,
nos tenemos que creer la prevención, empresas, departamentos de compras, departamentos de construcción, producción, nos la tenemos que creer todos. Y la verdad es que no lo había pensado, pero estoy muy de acuerdo con JJ cuando en la tele nos sale la noticia de que necesitamos, no me acuerdo cuántos eran, 300.000 trabajadores en construcción, que creo que todo el mundo está bastante de acuerdo, pero le hemos puesto un número y lo repetimos, y sale en la obra la imagen de 4 trabajadores sin arnés cuando lo necesitan o sin un andamio perimetral cuando lo necesitan. Creo que esa educación transversal tiene que ser muy importante. Y por último, y terminar, creo que uno de los temas que nos preguntaban es qué se tiene que exigir. Y yo creo que iba a decir que hemos cometido un error, o se ha ido cometiendo un error, lo que a mi parecer es un error, de que hemos ido creando una legislación o una norma o un real decreto o un procedimiento y como no se cumple, hemos ido más allá. Y como no se cumple, hemos ido más allá. Y como no se cumple, ley de subcontratación. Y entonces el listón de la prevención cada vez está más caro. Las empresas y los trabajadores que lo intentan hacer lo mejor posible o como buenamente pueden, pero intentan llegar a ese listón, cada vez lo ven más inasumible y cada vez más complicado de conseguir, sin querer caer en el paternalismo de muchas empresas de yo lo hago bien y las demás no, vamos a mirarlo todo, pero yo creo que con exigir lo que tenemos, como decía JJ, ya tendríamos mucho conseguido. Y con exigir a todos lo mismo, y bien exigido, por decirlo de alguna forma, yo creo que alcanzaríamos unos niveles de prevención y de integración de la prevención muchísimo más altos. Y te dejo terminar. No, luego ya terminaremos en el debate. No terminarás tú, Marga. Bueno, pues buenos días a todos y efectivamente esto ya es difícil para mí, pero bueno, yo voy a intentarlo a ver. Entonces, en cuanto a la primera cuestión, hablamos de cuál es cuestión clave. Yo me centro un poquito más a nivel general en las obras estas de infraestructuras, ¿vale? Entonces, Jorge ha empezado estableciendo el Real Decreto 1627 y ha puesto el artículo 7.1. Pues yo voy a empezar con el artículo 8. Dice, principios generales aplicables al proyecto de obra. Y entonces, en su punto 1a dice, tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo. ¿De acuerdo? Yo empiezo por este punto porque a mí me parece que la planificación en este aspecto es fundamental. Es decir, además que nos lo dice el Real Decreto, lo tenemos que tener en cuenta. Cuando se empieza ya en el diseño de la obra, empezamos a tener una idea de obra, empezamos a diseñarla, a la vez tenemos que pensar en cómo se tiene que proteger. Entiendo que eso es básico, ¿de acuerdo? Y luego, quiero decir también, porque aquí se ha hablado del estudio y del plan, y decíamos, ¿cuántas páginas tiene el estudio y cuántas páginas tiene el plan? Efectivamente, el Real Decreto 1627 también hace referencia al estudio y al plan, pero no dice ni el número de páginas ni si tiene que ser más gordo o menos gordo. Y lo que yo sí que entiendo es que tiene que ser práctico, es decir, tanto un estudio como un plan tiene que ser práctico y tiene que ser útil. O sea, no sirve que se haga un plan y hasta que no llega un coordinador, que es en este caso el técnico que tiene que aprobarlo, ese documento no lo lea nadie, o si se lee, se lee un poco por encima. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que quiero decir es que si hacemos un esfuerzo en planificar y ya desde el inicio pensar, tal y como nos dice el Real Decreto, en identificar unos riesgos y establecer unas medidas, sí que creo que si luego toda esa información se pasa al contratista, en este caso la UTE, sí que se tiene un recorrido largo en la obra de cara a que luego esa planificación y la prevención que se hace en obra sea mucho más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que quiero orientarlo pues, desde un punto de vista. Y claro, lo que sí que entiendo es que luego lo que realmente se hace en obra es un poco lo que os decimos, ¿no? Es decir, es que llega el coordinador, pero claro, es que es el pobre el que lo tiene él es el primero, el primer técnico que tiene que decir si es favorable o no, él es el primero que se tiene que mojar. Entonces, claro, evidentemente se lo tiene que leer. Y él va a decir esto sí y esto no. Y bueno, pues eso es un poco lo que entiendo, si hay un poco falta de planificación. Y otro aspecto que también quiero decir es que tenemos falta de planificación, o bueno, hay algunas lagunas en planificación, tampoco quiere decir que se esté haciendo todo mal, ¿no? Vamos a intentar que se vaya mejor. Pero si tenemos una falta de planificación, luego eso en la obra, realmente ¿cómo se traduce? Pues eso es una improvisación.
Entonces, el trabajador que está en obra con el encargado, pues bueno, pues ellos improvisan de la mejor manera que saben y desgraciadamente esa improvisación lo que está asociada es a riesgos. Y me da igual el riesgo que sea, porque es un riesgo. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia de la planificación. Si nosotros planificamos, vamos a evitar esa improvisación, a la vez se va a proteger o se va a eliminar el riesgo. ¿Vale? También otra característica importante así que veo yo en este tipo de obras es los equipos de trabajo que se utilizan. Es decir, estamos construyendo fundamentalmente estructuras de consideración. Hablamos de pilas, viaductos, también alguien ha comentado túneles. Creo que ha sido tú, Aitor. Pues efectivamente que es así. Hacemos un túnel, salimos, vamos a un viaducto y bueno, pues tenemos que sujetar el viaducto, nos tenemos que utilizar pilas, ¿no? Hablamos de sistemas que son específicos, hablamos de trepas, autotrepas, carros de voladizo. Entonces, todo eso al final, ¿cómo se desarrolla en obra? Entonces, hay un contratista, normalmente es una UTE, y esa UTE lo que hace es subcontratar este tipo de trabajos. Son empresas, en su mayoría, más especializadas para el desarrollo de este tipo de trabajos. Pero bueno, sí que es gente que va de obra en obra y bueno, lo que quiero decir que esto se tiene que planificar también, ¿vale? Y luego, aparte de eso, algo que hemos comentado antes del inicio, decíamos que, claro, que es gente especializada y esta gente especializada lo que hace es, por su propia experiencia, se basa en su propia experiencia y esa falta de planificación lo resuelven ellos. Entonces, nos estamos amparando y nos estamos ayudando de la experiencia que tienen los trabajadores para una laguna que hay inicialmente poder desarrollarla y ejecutarla en obra y resolverla en definitiva, ¿no? Y bueno, lo que quería deciros es que lo que decía Jorge, creo que ha sido Jorge al principio, dice, es que claro, ahora las obras de construcción tienen un déficit de mano de obra cualificada, pues eso va a ser otro problema añadido a todo esto, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que, en cuanto al tema de las mejoras, yo me guío un poco por lo que comenta Gonzalo, ¿vale? Entonces, Gonzalo, en cuanto a la mejora, yo lo resumo en dos aspectos, ¿no? Habrá muchos más, pero fundamentalmente el tiempo y el dinero, ¿vale? El tiempo, ¿por qué? Pues porque el tiempo se traduce en prisas y se traduce en prisas no solo en prisas, también se traduce en largas jornadas de trabajo, sobre todo para la mano de obra, para los trabajadores. Entonces, es su jornada más las horas extras, incluso días festivos. Jorge hablaba de fines de semana, pues sí, la realidad es esa, son fines de semana. Claro, efectivamente el trabajo en construcción es un esfuerzo físico a tener en cuenta. Entonces, claro, muchas veces los medios de comunicación escuchamos un accidente y una furgoneta que vean 4 o 5 trabajadores. Es un accidente de tráfico, pero es que esa gente va agotada. Entonces, eso desde la Administración se tiene que tener en cuenta. Otro aspecto que quiero tener en cuanto a mejora, efectivamente Gonzalo decía el dinero. Pues claro, el dinero es el motor del mundo. Y el dinero que ocurre, que este tipo de obras, los presupuestos están ajustados. Y claro, ¿qué hace todo el mundo? Dice, lo primero, ¿por dónde vamos a recortar? Por lo más fácil, por donde nadie se queja, o por donde, bueno, pues por donde se puede, pues por la planificación, por la prevención. Y esta falta de dinero, este recorte, pues al final en obra se ve que lo que ocurre es un apaño, pero un apaño como el que hay aquí en la foto de aquí atrás. Que ha hecho mención JJ, y también lo quiero mencionar, porque o sea, realmente en esta foto el apaño está en la protección de borde, ¿no? Entonces el puntal no está ahí para trabajar a tracción, ese puntal está para sujetar la madera que luego se utiliza pues, con la unión del alambre o como se puede, ¿no? Entonces, digo yo, estos apaños que se ven en obra y que entiendo yo que muchas veces es por falta de presupuesto, ¿cómo lo consideramos? ¿Qué hacemos con estos apaños? El técnico de prevención, el coordinador o mismamente el técnico de Osalan, ¿hasta qué punto pasamos o no pasamos? Entonces, ¿estos apaños qué garantías de seguridad nos pueden dar, llegado el momento? ¿Cómo lo consideramos? Entonces, con esto lo que quiero decir es que sí que desde la Administración, que en este caso son los grandes promotores de estas obras, que ya desde las licitaciones, desde el inicio, se tiene que saber las características reales de la obra, ¿de acuerdo? Tenemos que ser realistas con las condiciones. Y si una obra se ejecuta en 3 o 4 años, pues señores, son 3 o 4 años, no lo podemos reducir a 3 y medio, ¿vale? Y luego, aparte de eso, de todos los imprevistos que puedan resultar, pues igual tenemos que pensar en un colchoncito. Te dice, bueno, méteme a ti sin más. Entonces, pues bueno, tenemos que ser conscientes de ello. Y claro, evidentemente, en cuanto al dinero, igual. Si la obra nos pide esta cantidad de dinero, es esa cantidad de dinero, ¿vale?
¿Por qué? Porque luego vamos a evitar que en prevención, que es lo que, bueno, donde yo desarrollo mi trabajo, que no exista ese recorte, ¿vale? Entonces, bueno, entiendo que la Administración ahí sí que tiene que jugar un papel fundamental y ser realista y tener conocimiento de lo que se va a hacer y lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer y en qué condiciones, ¿vale? Entonces, esa información hay que recabarla. Entonces, la Administración tiene la obligación de recabar esa información, de ser conocedora y luego, bueno, pues ya se pondrá todo el resto de equipos en marcha, pero primero necesitamos esa información porque es básica, ¿vale? Y luego, en cuanto a los accidentes, pues, las causas de los accidentes. Yo sí que, bueno, yo me he traído aquí un pequeño resumen, si os puedo hacer, si queréis. En cuanto a los accidentes, yo sí que me he buscado un poquito en las estadísticas de Osalan. Entonces, el primero, la causa que más se repite es la de sobreesfuerzos, ¿vale? Son sobreesfuerzos, sobre todo en gente de unos 50 años hacia arriba. Son pinzamientos y tirones en su mayoría, ¿vale? Y se dan en las obras, o sea, en las operaciones de carga y descarga. Es decir, todo lo que llega a la obra se carga, se descarga y luego muchas veces en los traslados que haya obra. Lo cogemos, lo cargamos y lo trasladamos. Son obras lineales importantes también. Entonces, bueno, el acopio lo hacemos en un lado, pero trabajamos en el otro. Todo eso hay que llevarlo, todos los equipos hay que llevarlos. Entonces, los se cargan, aunque se utilizan elementos de elevación, sí que es verdad que los trabajadores asisten a este tipo de obras, auxilian este tipo de obras y al final, bueno, pues pueden subir un sobreesfuerzo, pues bueno, un tirón. Normalmente se queda en un tirón, ¿no? Pero bueno, es un accidente, no deja de ser un accidente. Y también en este aspecto aparecen la manipulación manual de cargas, ¿vale? Otro accidente que es repetitivo son los golpes. Los golpes y le siguen el de los cortes. El de los golpes, ¿por qué? Pues porque realmente está la maza, las herramientas manuales al orden del día se utilizan y se vuelven a utilizar. Entonces, hay un golpe, pues bueno, te das un golpe, ¿vale? Y los cortes, pues también. Entonces, es decir, se utiliza herramienta eléctrica, pequeña herramienta eléctrica, pero es de corte, ¿no? Entonces, si hay hierro, tenemos una moladora al lado. Pero si estamos haciendo un encofrado y interviene la madera, pues al lado lo que tenemos es una sierra circular, una sierra de mesa circular, ¿vale? Entonces, bueno, pues si hay algún imprevisto, si la madera es más húmeda o tiene algún nudo más o el trabajador aplica más fuerza o lo que sea, al final hay un corte, ¿vale? Y en el cuarto lugar, el accidente que más se repite son las de pisadas sobre objetos. Yo más que de pisadas sobre objetos hablaría de malas pisadas. O sea, sobre todo por las características de este tipo de terrenos. Es decir, hablamos de que son terrenos montañosos, estamos a la intemperie, como tú también decías, Aitor, y sí que es verdad que cuando llueve esto nos lo hace más difícil porque el terreno lo que se hace es resbaladizo. Entonces, simplemente en un simple tránsito es una mala pisada, es un resbalón, y bueno, pues es un accidente, ¿no? A veces es una culeta, el trabajador se levanta y no ha pasado nada, pero otras veces incluso se lleva una rotura de fibras. Entonces habría que tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que en las obras se interviene el hormigón y muchos de estos accesos están hormigonados, ¿vale? Y sí que se hace limpieza, regularmente se hace limpieza, pero bueno, pues a veces es inevitable este tipo de accidentes, ¿vale? Estos accidentes en su mayoría están catalogados como leves, ¿eh? Y luego, por el otro lado, tenemos los accidentes catalogados como graves, que entonces aparecen los riesgos de caída de altura. Eso es lo que más miedo nos da, ¿no? Es decir, que una caída pues, tiene una consecuencia siempre que en su mayoría fatal. Y bueno, en su mayoría, en este tipo de obras se intenta a nivel de suelo montar todo lo que se puede, pero luego eso hay que colocarlo, hay que llevarlo a su sitio y ese sistema ya lo tenemos en altura, ¿de acuerdo? Y en ese sistema en altura ya hay una persona que está trabajando. Entonces, por eso es fundamental que se proteja todo lo que esté en altura, ¿vale? Y bueno, eso es lo que yo os quería trasladar, eso es lo que oriento yo en cuanto a este tipo de obras. Bueno, gracias a todas, a Marga y a todos. Yo creo que hay líneas argumentales en las que se podría profundizar. Yo creo que habéis subrayado con fuerza los condicionamientos que tiene la prevención para trabajar en las obras y en concreto las obras de construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras. Yo querría, aunque hay condicionamientos de tiempo, de dinero, en las licitaciones, las cláusulas de prevención veo que no tienen mucho peso, por lo que comentáis, pero yo querría subrayar que la colaboración que ha existido desde el 2010, 2013, entre administración, entre todos los agentes implicados en estas obras, en las grandes obras, ha dado sus frutos, porque
nosotros valoramos que los accidentes, las deficiencias detectadas en prevención en este tipo de obras ha disminuido de manera importante. Pero bueno, yo querría incidir en un tema que me parece fundamental, ¿no? Que habéis comentado, que es el tema de la integración de la prevención en las empresas. Pero yo creo que no se puede exigir a las empresas únicamente que tienen que integrar la prevención, que sí lo tienen que integrar, pero que la sociedad, si no hay una asunción de la importancia que tiene la prevención de los riesgos laborales por parte de la sociedad, poner todo el peso, toda la carga en las empresas, no sé si tiene un recorrido muy largo, ¿no? Eso es un tema que os quería plantear. Y luego otro tema también importante que querría que a ver si podéis señalarnos alguna cuestión es la coordinación. La coordinación, Gonzalo, Aitor, Jesús, bueno, todos habéis comentado que sería mejorable, ¿no? Porque yo creo que es fundamental para prevenir los accidentes, no solo los accidentes en seguridad, sino el resto de los accidentes también, donde el riesgo es asumido por los trabajadores, como habéis comentado, ¿no? ¿Qué se podría hacer para mejorar esa coordinación? Que vosotros, por lo que me ha parecido entender, lo veis como mejorable. Bueno, no sé si podríais aportar alguna cuestión o pasamos a las preguntas, si queréis, a ver qué preguntas plantean. Yo, por último, para cerrar, en el tema de la licitación, yo creo que sí, no es tan pobre, se ha mejorado. La cosa es que tengamos largo recorrido de mejora todavía para meter más cláusulas y más valoración de las ofertas con criterios preventivos. Sí se avanza. Yo creo que, como siempre, desde que yo soy técnico de prevención, haya enferma hace muchos años, siempre hablamos de la importancia de que la dirección estaría concienciada de que la prevención es una inversión. Y si la dirección está concienciada de que es una inversión, el Departamento de Prevención podrá participar en los procesos de compra, en el proceso de licitación. Irá todo mucho mejor. La prevención propia de los trabajadores también será mejor, la coordinación y todo. Entonces, porque como siempre, volvemos al origen. En el tiempo se ve que ese trabajo está dando sus frutos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos mejorado mucho, pero queda mucho recorrido. Una de las preguntas que yo no he planteado, y la guardaba para si salía ahora, es de todas las cosas que hacen los técnicos de prevención, las que he hecho antes, las preguntas que he hecho, probablemente había muchos que hayan dicho, pues yo. Pero si preguntamos a la gente cuántos de los técnicos de prevención han participado en la elección de las empresas subcontratistas que van a hacer la obra o en los equipos que se van a meter de trabajo que se van a meter en la obra, probablemente dirían que pues igual sale 1, 2. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Es decir, si yo no puedo participar en la elección de la subcontrata que va a hacer el encofrado de la obra, a mí me dicen luego que tengo que enderezar esa subcontrata porque en prevención no va. Y si la hubiéramos cogido enderezada ya, no habría que enderezarla. Es decir, ¿y cómo se coge enderezada? Pues ven para acá. Tenemos estas empresas que hacen el tema de encofrado. ¿Qué les tenemos que exigir? Pues mira, esta, ni para atrás, la tenemos experiencia de 3 o 4 obras anteriores que nos la ha jugado. Esta otra, bueno, podríamos mirar a ver con lo que hacemos. Eso es importante, que el técnico de prevención pudiera entrar en esa parte que siempre se deja en manos de producción y que en prevención no cuenta para nada. Mezclando las dos líneas, una la que es nuestra parte como responsables de prevención y otra como promotores, sí tenemos la experiencia de determinados proyectos en los cuales sí el cliente promotor interviene en el proceso de subcontratación y él, en una gestión de libro abierto, ¿sí? Está todo a disposición, va por roles, en los cuales todos, cada uno, llegamos a conocer hasta donde se predispone de nuestra parte de influencia del proyecto. Y ahí el promotor es el que participa en el proceso de subcontratación, ¿sí? Y los técnicos de prevención, tanto del promotor como del contratista, podemos intervenir de una forma más o menos limitada, también hay que verlo en cada uno de los casos, en el proceso de subcontratación y en el cual decir, este es peligroso, ¿sí? O como hablábamos hace un rato con otra persona que está aquí, es decir, este sí ha llevado la obra, pero es un pirata, ¿sí? Pero el promotor, sabiéndolo, como no lo ha tenido en cuenta, porque solamente se ha fijado en otros objetos, digamos, más circunstanciales, como el dinero o el tiempo, insisto, ¿sí? Pues le ha dado la obra al pirata y dice, y ya nos arreglaremos, ¿sí?
Pero si haces una opción de libro abierto en la que el promotor y los prevencionistas de todas las líneas participemos en el proceso de subcontratación, podrás establecer incluso unas obligaciones espaciotemporales, unos hitos en el preproceso de subcontratación, en el cual vayas preplanificando esos procedimientos de trabajo seguro, esos equipos de trabajo, ¿sí? Esa capacitación mínima de los medios y esa disposición de medios. Más importantes, y como decía Marga, y comentabais también aquí, a día de hoy hay muy poca mano de obra especializada en construcción en España, ¿sí? Pues entonces, pues si no eres capaz de filtrar, al final, ¿qué vas a hacer? Presionar, presionar, embudo, 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 ¿y con qué te vas a quedar? La respuesta me la decís. Con el tema de la coordinación tenía una idea y luego acabar casi en una pregunta mía a Gonzalo, porque yo creo que en todo el tema de coordinación muchas veces nos quejamos o vemos que es un tema muy burocrático, y hilando con los estudios de seguridad y planes de seguridad, creo que todos tenemos bastante claro que son documentos que generalmente son bastante enciclopedias, que decía Gonzalo, y que luego encima no llegan a la obra, ni llegan al trabajador, ni llegan al tajo, y muchas veces son programas informáticos que tú metes la fase de movimiento de tierra roca y te saca todo, y da igual que estés aquí, que allí, que en una obra, que en otra. Tenemos un estudio de seguridad que generalmente no funciona, que no suelen ser documentos que llegan al 5, tenemos planes de seguridad que generalmente tampoco llegan al 5, y durante, no sé, muchos años ya nos vamos quejando que tenemos estudios de seguridad y planes de seguridad que no llegan al 5. Mi pregunta era un poco para Gonzalo, porque lo comentaba antes y lo he hablado con más gente, y como no lo sé, igual a veces es simplemente un anhelo o una sensación, pero en sistemas anglosajones, americanos, que prácticamente el inicio de la obra es un papel en blanco, cero, y luego van generando documentitos, pero prácticos, de cómo, cuándo, dónde, por qué, ahora, y mi sensación es de que eso está funcionando en otros países, pero no lo sé porque yo no trabajo en SEMAS. Entonces mi pregunta ¿es realmente un sistema mejor? ¿Es un sistema más práctico, menos burocrático, o también tiene muchas pegas que no soy capaz de vérselas? Por mi experiencia, Héctor, no todo es blanco y no todo es negro, como os decía antes. Exige más carga, más contenido por parte del promotor, principalmente, y luego del contratista. Las 5 W que solemos decir, ¿sí?, de los acrónimos en inglés, who, how, when, ¿no?, en las cuales los trabajadores participan y se les obliga a participar de esos method statements, de esos procedimientos de trabajo, ¿sí?, en los cuales, hasta que no esté aprobado y perfectamente descrito quién va a hacer qué, cómo, cuándo, dónde, con qué equipos, ¿sí?, no se trabaja. Y para eso se hace participar a los propios trabajadores y mandos intermedios. Es más lento, es más costoso. Necesitas personas que estén ahí trabajando, auspiciando que se respete lo preplanificado. Si se lleva bien, los índices de siniestralidad son ínfimos. El coste de la obra, ¿sí?, se ve afectado por esta regulación, ¿sí?, por esta forma de ver las cosas, y sí es cierto que porcentualmente el dinero de seguridad allí no se gestiona, no te pagan una partida de seguridad, porque la seguridad está integrada en las propias unidades de ejecución del proyecto, ¿sí? Por eso no hay nada que esconder, ni no hay nada que tratar de recortar. Lo que se hace es decir, tengo unas partidas y eso sí, los pliegos de condiciones son brutales, están muy desarrollados, ¿sí?, y los contratistas pueden perder mucho dinero si no ejecutan bien esos proyectos y esos pliegos de condiciones. Pero en materia de seguridad, si se ejecutan bien, puedes tener unos resultados excelentes, ¿sí?, y al final los trabajadores vuelven a casa sanos y contentos, ya no lo sé, pero sanos te lo puedo asegurar. Pero flexibilidad a la hora de ejecutar pierdes mucho. Sí, sí. Entonces, yo no conozco los sistemas anglosajones, ya lo siento. Conozco un poco lo que se hace aquí y yo no creo que nuestro sistema sea malo. Tampoco creo que nuestro sistema tenga carencias. Lo que sí que creo es que nuestro sistema no se ejecuta tal y como se plantea en el texto. Entonces, ¿qué creo? Pues que efectivamente se tiene que integrar, es lo que siempre decimos y creo que lo vamos a seguir repitiendo si no lo hacemos.
tampoco creo, sí que creo que la Administración está haciendo algunos pasos, pero son cortos. En cuanto a este sistema de integrar, estamos un poco estancados, o sea, damos pasos cortos y lentos. Entonces, igual lo tenemos que agilizar un poco para que lo que tenemos en nuestra legislación sea útil. ¿De acuerdo? Yo creo que ese es el objetivo, que lo que tenemos que se haga útil. Es lo que entiendo. Bueno, pues recogiendo esta idea y lo que habéis comentado, a ver si hay más foros de colaboración entre todos los agentes para tratar de profundizar, ¿no?, en la prevención de los riesgos. Y pues finalizamos ya el día de hoy, la jornada. Y muchas gracias y hasta mañana.